En Córdoba voy a presentarles la línea del tiempo de lo que es el origen y evolución del lenguaje. El lenguaje comienza mucho antes de los años 3000 a.C., ya que surge como una forma de comunicación primitiva de los seres humanos. Se estima que los primeros pobladores, sus lenguajes fueron orales y gestuales y no tenían una estructura gramatical. En los años 3000 a.C. y 500 después de Cristo, el lenguaje se vuelve una herramienta importante para la civilización y el comercio. Se desarrollan los primeros alfabetos, como es el alfabeto fenicio y el alfabeto griego. Surge el latín como lengua común en el Imperio Romano. En los años 500 y 1400, el latín se convierte en una lengua franca de la religión y la educación en Europa. Surgen las lenguas romances a partir del latín, como es el español, francés y el italiano. En los años 1400 y 1700 surgen las imprentas y se inicia la producción masiva de libros. Se desarrolla la escritura en caracteres latinos y también surgen las primeras gramáticas y los diccionarios. En los años 1700 y 1900 se inicia la era de la ilustración y el pensamiento crítico. Aquí surgen nuevas lenguas artificiales. Se desarrollan los primeros sistemas de escrituras estenográficas y surge la escritura máquina y la taquigrafía. En los años 1900 hasta la actualidad surgen los primeros sistemas de comunicación electrónicos como es el teléfono y el radio. Se desarrollan las primeras computadoras, surgen los lenguajes de programación, también el internet, las comunicaciones globales, como son la tecnología ha llevado a la creación de nuevas lenguas como el lenguaje de programación Python. Gracias. Línea de tiempo sobre el origen y evolución de la escritura. En la prehistoria, comprendida entre los periodos paleolítico superior, mesolítico y el neolítico, se desarrollan las primeras formas de comunicación visual como las pinturas rupestres, los grabados en cuevas. Además se utilizan símbolos simples y primitivos para la comunicación como los pictogramas. Luego viene la protoescritura que comprende hace unos 5000 años y se desarrolla en la escritura temprana en Mesopotamia, en Egipto, en China y además en el Valle del Indo. Luego viene el desarrollo de los sistemas de escritura que comprenden entre los 3200 hasta los 1500 a.C., donde los sumerios desarrollan la escritura cuneiforme en Mesopotamia, los egipcios introducen los jeroglíficos en el Valle del Nilo, los fenicios desarrollan un alfabeto fonético y los chinos desarrollan una escritura en la China antigua. Luego viene la Edad Antigua, comprendida entre los siglos 8 y 6 a.C., donde los griegos adoptan y adaptan un alfabeto fenicio. En los siglos 7 y 6 a.C. se desarrolla el alfabeto latino a partir del griego. Luego tenemos a la Edad Media en el siglo 3, donde se desarrolla la escritura vigóstica en Europa Occidental. En el siglo IX, los carolingios promueven la escritura carolingia, que influye en la escritura latina estándar. Luego vendría lo que es la Edad Moderna. En el siglo XV, John Gutenberg inventa la impresora móvil. Lo que es en el siglo XVII se establecen normas tipográficas y ortográficas más estandarizadas en Europa. Luego vendría lo que es la Edad Contemporánea, que en el siglo XIX la mecanización y la industrialización de la impresora aumentan la producción de libros y periódicos. También en el siglo XX la llegada de la informática y las computadoras, como podemos observar, lleva el desarrollo de la escritura y la tipografía digital. Y asentando en la edad en la que estamos nosotros, en el siglo XXI, la escritura se ha vuelto cada vez más digital y es cada vez más accesible a través de dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos inteligentes y las tabletas. Muchas gracias. El origen y la evolución de los tipos de escritura. En el año 4000 a.C. en Mesopotamia aparece la escritura, por medio de los pictogramas en las cuevas. En el año 3400, los egipcios empiezan a utilizar la jeroglífica. En el año 3100, surgen pictogramas o dibujos para representar objetos o conceptos.
En el año 2900, la escritura se convierte en un cuneiforme con la datación de las tablas de arcilla. En 1700, los canenos usan un nuevo método de escritura con un alfabeto de 27 palabras. En 1400, en Grecia crearon los dibujos o signos que tenían fonética. En el año 1000 a.C., los venecios inventan un alfabeto sencillo, el cual serviría de base para el actual. En el año 900, Grecia antigua adopta el alfabeto de los venecios e introduce la escritura alfabética de las vocales. En el año 330 después de Cristo aparece la escritura semi-uncial. En el año 105, los chinos inventan el papel. En el año 745 surge el primer periódico impreso. En 1436, el alemán Johannes Gutenberg modificó la imprenta que anteriormente creó China. En 1960 se crea la WWW. En 1980, las empresas comienzan a depender de las computadoras, y es en el año 1993 que sale la revolución digital, una era tecnológica. Buenas noches, magíster, buenas noches, compañeros. A mí me tocó el tema de la línea del tiempo, que es el origen y la evolución del castellano. El castellano proviene del latín, y al igual que otros idiomas como el francés, el catalán y el italiano. Como parte del proceso en el que llegaron los españoles y conquistaron las tierras en la península ibérica, se estableció ya su idioma. Cuando el Imperio Romano cayó en el siglo V, la influencia del latín culto pasó a formar parte del latín vulgar, porque muchas personas lo hablaron sin conocer bien el idioma. En este contexto es donde surgen ya los primeros indicios, las primeras características de lo que sería el dialecto del castellano. Con el paso de los años se fue consolidando la lengua, y a pesar de que existieron variedades del dialecto, se consolidó de mayor forma el castellano como lengua oficial. Actualmente tiene gran importancia porque ha pasado a ser la segunda lengua más hablada de todo el mundo, y son 400 millones de personas en el mundo que hablan este idioma. Gracias. Muy buenas noches, estimados docentes, compañeros. En el procedimiento de la línea de tiempo sobre el tema la literatura universal, podemos observar que se realizaron las diferentes cortes, también se hicieron mediciones, recaudación de información en base al tema y posteriormente la debida decoración. En la línea de tiempo sobre la literatura universal tenemos 9 etapas, ¿no? En la primera, que es la clasicismo, después surgió en el siglo XII y siglo V antes de Cristo. Este se desarrolló en Roma y en Grecia. Como ejemplo tenemos la Ilíada y la Odisea. En la Edad Media, a partir del siglo V y siglo XV después de Cristo, se clasificó por la Iglesia Católica las cruzadas. Como ejemplo tenemos el poema del Mio Cid. El periodo romanticismo surgió a partir del siglo XV y siglo XVI. Fue asentada y desarrollada en Italia. Como ejemplo tenemos la dramatización de Divino Comedia. Tenemos el Renacentismo igual a partir del siglo XVII y XVIII. Fue el movimiento cultural y político, ideológica también. Como ejemplos tenemos los Miserables. También tenemos sobre la realismo a partir del siglo XIX.
En esta se dedicaron más a observar al ser humano y su comportamiento. Y tenemos también en simbolismo a partir del siglo XIX, también para ellos el misterio por lo que se usa la imaginación para interpretar la realidad dejando de lado la perfección y, y como ejemplo tenemos al francés Paul Verlaine, quien realizó una canción de otoño. Tenemos el periodo vanguardista. En sí, estos tratan más sobre los temas como la Primera Guerra Mundial. En la época contemporánea en sí nos basamos y tratamos como de, de la sobrevivencia humana, sobre su manera de ser, más actualizada, un poco más sofisticada. Voy a hablar sobre la línea de tiempo de la literatura latinoamericana. En 1492 fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que esto marcó el inicio del contacto entre Europa y América Latina. En 1510 se publica lo que son las crónicas de la conquista. En 1532 la conquista del Imperio Inca, que fue por Francisco Pizarro, fue el conquistador español. En 1580 y 1640, Felipe de España invade lo que es Portugal y Brasil, que surge un sujeto de monarca español. En 1922 fue la publicación de Flavor de Buenos Aires. Esta surgió por Jorge y Luis Vargas, que marcó el inicio de su carrera literaria. En 1810 y 1827 fue la independencia de las colonias latinoamericanas. Esto fue por los escritores como Andrés Bello y Simón Bolívar, que fue muy importante en la literatura. Y en literatura, ya que dejaron en el pensamiento de la latinoamericana. En 1882, El Matadero, que fue por Esteban Echeverría. Este cuento de ambientado es en Argentina. Estos son los primeros ejemplos del realismo en la literatura latinoamericana. En 1928, Los 100 años de soledad, por Gabriel García Márquez. Esta novela fue publicada en 1967, que marcó un hito muy importante en lo que es en la literatura. También embargó en el realismo mágico, consolidándole la reputación de García Márquez. En 1967, lo que es la Rayuela, Julio Cortázar. Esta obra desafió las convenciones y narrativas tradicionales de lo que se convirtió en el hito del boom latinoamericano. En 1982, que fue los premios de la literatura Nobel, que fue por Mario Vargas. Este destacó las influencias de la literatura latinoamericana en la contemporánea y su capacidad para probar temas sociales y políticos en la influencia. Esto sobre la línea del tiempo, como podemos ver, está por sus fechas, es lo que la literatura latinoamericana tiene las obras importantes, lo que ha publicado. La literatura ecuatoriana está simplificada en las siguientes épocas. Por ejemplo, en la época precolombina tenemos que sucedió antes de 1492, en donde las culturas indígenas como los incas, cañaris y otras desarrollan una rica tradición oral, en la que está incluida lo que son los mitos, las leyendas, la poesía transmitida de generación en generación. Por otro lado, tenemos lo que es la época colonial, que sucedió mediante el siglo XIX, en el cual los conquistadores españoles introdujeron lo que es la escritura y la religión católica aquí en el Ecuador. En ello también se destacan figuras tal cual como son Juan de Velasco,
Pedro Bedón, que son autores de crónicas y obras religiosas. Aparecen también las primeras manifestaciones literarias mestizas e indígenas, como la poesía en quechua, recopiladas por Juan Eomera. En el siglo XIX a continuación también se desarrolló lo que es la literatura, la resistencia durante el periodo independentista y post-independencia, en el cual se destacó la figura de Juan Montalvo, quien escribió ensayos políticos y literarios críticos con el gobierno de la época. También surgió la novela histórica que conocemos de Juan Eomera, el autor de Cumandá, hecha en 1879. En el siglo XX aparece lo que es la generación del 30, con figuras como Jorge Casa, autor de Huasipungo, una obra que abordó la situación de los trabajadores indígenas. También se destacó la poesía Medardo Ángel Silva. Entre otros, se desarrolla la literatura del testimonio con autores como Miguel Donoso Pareja. En el siglo XXI, la literatura ecuatoriana contemporánea sigue diversificándose con la aparición de nuevos autores y géneros. También se destacan figuras como Raúl Vallejo, Marcelo Báez, Mónica Ojeda, entre otros. La literatura indígena y afroecuatoriana gana visibilidad y reconocimiento. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Mi línea de tiempo se trata sobre la evolución de la asignatura de lengua y literatura en el Ecuador. La evolución de la asignatura se divide en 4 periodos: el periodo precolonial, el periodo colonial, el periodo de revolución o independencia y el periodo de república. En el periodo precolonial, sabemos que antes de la conquista española existieron poemas y otros escritos, los cuales estos se perdieron por lo que estaban escritos en piedras, en lengua quichua. Aquí podemos ver una imagen. En el periodo colonial se impone también el idioma español y aparece la raza mestiza. El primer poema, Elegí a la muerte de Atahualpa. Los primeros maestros de lectura-escritura fueron el padre Fray Jodoco Riqui y Fray Pedro Glacial, en lo que fue la Escuela Quiteña de las Bellas Artes. Aquí podemos ver una imagen de la Escuela Quiteña. En las primeras letras del periodo colonial eran impartidas por los misioneros franciscanos. Aquí se ve una imagen. Esta literatura resumía momentos históricos como el primer grito de la independencia en 1809. Podemos ver que la literatura era usada para plasmar la historia, ¿no?, del Ecuador. Por eso fue algo que fue evolucionando, porque conforme la historia iba evolucionando era más necesario. Existieron hombres que creyeron que se había de plasmar esos momentos porque se trataba de una literatura patriótica anónima del siglo. Esto es en el periodo de revolución e independencia. Este fue presidido por la quiteña Dolores Veintimilla de Galindo. También sobresale el gran poeta José Joaquín Olmedo con la obra Canto a Bolívar o La Victoria de Junín. Predominó la temática del amor, cuya corriente era el romanticismo. En esta época la temática era del amor, por lo cual la literatura se hacía aún más necesaria. Luego surge el modernismo, el relato con la novela, el cuento, ensayo y teatro con poetas. También se dice que en este tiempo pues las mujeres no se veía bien que ellas estudien. Entonces, durante muchos años y siglos, durante el periodo colonial, la revolución e inicio de la república, el español se enseñaba mediante modelos conductistas y a través de la enseñanza memorística y tradicional de su gramática con la evangelización religiosa. Todavía en el estudio existía lo que predominaba la religión, igual en la lengua y literatura. Entonces, esta es la línea de tiempo sobre la lengua y literatura, sobre la evolución, y hoy en día podemos ver que ya existen lo que son las instituciones, las escuelas, los colegios, lo que han dado paso a una mejor percepción de la asignatura de lengua y literatura. Muchas gracias.